Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Qué bueno que están conectándose esta tarde a este curso de exégesis bíblica que estamos arrancando con esta cuarta parte, este capítulo 4 de este curso. Hoy terminamos este curso, dimos ya 4 capítulos. Vamos a orar antes de entrar al tema de hoy, porque es importante que estemos en oración. Así que juntos allá voy a pedirles que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Espíritu Santo que desate su protección, su poder y su gloria. Gracias, Padre, te damos, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tú siempre estás cuidándonos, Jesús, y declaramos tu manto de protección. Te damos gracias, Espíritu Santo, sobre todos nuestros hermanos en Cristo que estén atravesando una situación de enfermedad. Declaramos tu presencia y también en el ámbito físico, económico, familiar, matrimonial, ministerial, espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pedimos tu unción en esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en el curso de exégesis bíblica. Estamos aprendiendo cómo estudiar la palabra de la manera correcta. No es abrir la Biblia nada más por abrir y buscar un versículo a ciegas. No, eso se llama biblomancia. No es biblomancia, no es creer un versículo fuera de su contexto. Tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios. Muy bien, el capítulo 4 que vamos a hablar hoy es un capítulo que me gusta mucho porque va a traer el balance acerca de cómo funciona la palabra, el Espíritu Santo, la vida cristiana. Porque hasta ahora, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, yo le he dado hasta ahora las bases para lo que es la parte escritural, la parte racional, la parte teológica, cómo manejar la exégesis, pero no se olvide que necesitamos fluir con el Espíritu Santo. Y acá es donde quise dejar este capítulo a lo último para que podamos entenderlo. El Espíritu Santo nunca va a operar aparte de la palabra de Dios. Si nosotros queremos andar en el Espíritu, si queremos tener revelación espiritual, nosotros tenemos que aprender primero a caminar por la palabra. Eso lo vamos a entender ahora. Todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Y es un cuerpo simétrico. Tenemos 2 ojos, 2 orificios de la nariz, 2 orejas, 2 brazos, 2 piernas, etcétera. Y las piernas nos sirven para que nosotros caminemos. ¿Ok? El cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo también tiene esas 2 piernas. ¿Ok? Tenemos la pierna de la palabra y tenemos la pierna del Espíritu. Y nosotros tenemos que tener un correcto balance entre esas 2 piernas. ¿Ok? Porque tenemos el caso, por ejemplo, de personas que tienen una pierna más corta que la otra, ¿no? Entonces caminan de lado, no pueden correr, hay situaciones donde necesitan muletas, etcétera, y lo ideal es que nosotros tengamos las 2 piernas fortalecidas. Eso es lo ideal. Entonces, una pierna es la palabra, la escritura, la doctrina, la letra, la teología, el racionalismo, diccionarios bíblicos, exégesis, raíces hebreas, raíces griegas. Una pierna es la palabra. Usted tiene que estar filoso en esa pierna. Mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas. Una pierna es la palabra. Otra pierna es el espíritu. Ojo acá, porque mucha gente se desliza, porque solamente están caminando con una pierna. O caminan con la pierna de la palabra y de repente tenemos estas iglesias muy tradicionales, un tanto cuanto legalistas, un tanto cuanto demasiado escriturales y poco espirituales. Y entonces para ellos todo es
la doctrina, la palabra, todo es la escritura, todo es la teología y cero espíritu, nada de espíritu. Entonces es como que el pie de la palabra está gordote, grandote, fortalecido y el pie del espíritu está chiquitito. Entonces la iglesia camina chueca, no es así. Tenemos el otro sector de la iglesia, el sector carismático, donde todo es unción, todo es presencia, todo es profecía, sueños, visiones, y no hay palabra, no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay escritura, no hay racionalidad, pura emoción. Entonces también está mal. Ojo aquí, porque usted y yo, estoy hablando de iglesias, entonces hay iglesias que tienden mucho a la parte teológica y dejan a un lado, critican o resisten la parte espiritual. Y hay iglesias que sobreenfatizan en la parte espiritual, pero se olvidan de la parte escritural, y eso también es un error. ¿Qué es lo que debemos hacer? Por eso me encanta el ministerio del apóstol Pablo. Yo quiero ser como el apóstol Pablo, quiero ser balanceado. El apóstol Pablo en primera instancia era un asiduo estudioso de la Biblia, fue discipulado bajo los pies de Gamaliel, un fariseo de fariseos, era un hombre de escritura, era un hombre totalmente lleno de teología, un escritor, un lector, un hombre doctrinal. Pero cuando el Espíritu Santo sopló sobre toda esa letra vana, ¡wow! Tenemos el resultado. El apóstol Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, evangelizó gran parte del Imperio Romano, su ministerio llegó a Gran Bretaña, su ministerio llegó a España, todo el sur de Europa, la parte meridional de Europa, el apóstol Pablo. ¿Qué veo en el apóstol Pablo? El perfecto balance entre lo escritural y lo espiritual. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Eso es lo que tenemos que conseguir. De repente veo hermanos que están de un lado. Veo otros hermanos que están del otro lado. Y estos de acá critican al de allá. Y estos de acá critican al de allá. Y estos de acá empiezan a ser legalistas, fariseicos. Y estos de acá empiezan a ser fanáticos. Empiezan a ser místicos, fanáticos, espiritualistas. Y estos de acá empiezan a ser legalistas, fariseicos. No. El balance son ambos mundos, ambas piernas, para que caminemos balanceadamente. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que andar en el Espíritu. Todo lo que ya le he dicho en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de este curso es la pierna de la palabra. El capítulo 4 trata de la pierna del Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Y quiero usar un pasaje que está, acompáñenme ahí a Lucas capítulo 24. Vamos a ver este pasaje tan tremendo. Vamos al versículo 13. Y es el pasaje del camino de Emaús, donde los discípulos conversan con Jesús, pero ellos no se dan cuenta que es Jesús. Este pasaje nos va a ayudar a entender cómo es esta revelación. Porque esta gente eran hombres que conocían la palabra, que conocían la escritura, que tenían teología, que tenían tradición, que tenían convicción, que tenían férreas bases bíblicas en sus vidas. Desde niños fueron adoctrinados, fueron formados en el diezmo, en la ofrenda, en los ayunos, en el templo, en las ordenanzas, en los sacrificios. Eran hombres totalmente judíos, religiosos. Estaban acostumbrados a todo esto. Y muchos de nosotros así somos formados. Por eso no me va a creer, esto no puedo ser dogmático con esto, y no es en todos los casos, pero por lo general, cuando nosotros ministramos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, nos cuesta más trabajo con personas que han venido de una tradición
evangélica, vienen de iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, nazarenas y adventistas. Les cuesta más trabajo. Luego vemos al nuevito que viene del mundo, que viene del alcohol, que viene de las drogas. Oramos por él, ¡pum! Se llena del Espíritu Santo. O sea, toda esta dinámica sucede en la iglesia. Y nosotros tenemos que, como dice en Hebreos, dice que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El ministerio de Juan el Bautista es allanar los montes y rellenar los valles. Entonces hay que buscar el balance. Si yo estoy muy dado a la palabra, si soy muy legalista, si soy muy escritural, muy racional, yo tengo que aprender a irme del lado del Espíritu. Oren por mí. No rechacen las cosas espirituales solo porque no las entiende. Si la Biblia lo dice, es suficiente. Si la Biblia dice que hay lenguas, las hay, hermano. Si la Biblia dice que hay danza, es porque hay danza. No racionalice demasiado. Racionaliza demasiado, se pierde la bendición. Y por el otro lado está el espiritual, el espiritualista. Ese hermano tiene que aterrizar, tiene que anclar, tiene que fundamentarse. Entonces tenemos estos dos extremos. Y cuando Abby y yo orábamos, cuando iniciamos la iglesia, dijimos, hagamos una iglesia donde tengamos lo mejor de ambos mundos. Es un desafío porque es complicado. Entonces usted nos va a ver en Fuente de Vida diciéndole, memorice este versículo, apréndase los 10 mandamientos, aprenda las 4 leyes espirituales, aprenda este capítulo, aprenda este versículo, traiga su tarea. Nos va a ver un tanto cuanto como orientados a la ley, muchos dirían. Pero la unción del Espíritu Santo, wow, fluye como con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre letrado, era un hombre adoctrinado. Cuando la unción vino, esta palabra una vez me la dio la pastora Veida, me dijo, tú aprendiste en la iglesia bautista, fuiste llenado, pero cuando llegó el Espíritu Santo, toda esa doctrina, toda esa enseñanza, toda esa letra que memorizaste, cobró vida. Y aquí es donde tenemos que buscar quién está muy para acá, que se pase para acá, y quién está muy para acá, que se pase para acá, de tal manera que estemos en el centro. Eso es lo que quisimos hacer Abby y yo cuando iniciamos Fuente de Vida en el 2007, y eso es lo que hacemos hoy. Y esa es la razón de este curso. Entonces dice el versículo 13, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos no se dieron cuenta. Mas los ojos de ellos estaban velados, dice el versículo 16. Estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué están tristes? El verso 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy es ya el 3er día de esto que ha acontecido. Nosotros creíamos que él iba a sacar a los romanos. Pensábamos que iba a ser como David, que íbamos a restaurar el templo, las prácticas del Antiguo Testamento, pero ya murió.
Murió hace 3 días y pues ya toda nuestra esperanza se disipó. Verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario que yo muriera en la cruz? Oh insensatos, no han estudiado bien la palabra, han leído tradición, no han entendido el plan de Dios. ¿No era necesario que yo muriese en la cruz? ¿No se dan cuenta que todo lo que está pasando es conforme al plan de Dios? Eso les está diciendo Jesús. Llegaron, verso 28, llegaron el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras de lo que de él decía. ¡Wow! ¡Qué tremendo tiempo habrá sido ese, hermano! Jesús sacando las escrituras, los salmos, los profetas, la ley de Moisés, explicando: mira, el cordero soy yo, el cordero de la Pascua, la sangre derramada es esto, el profeta dijo esto, ¡bam, bam, bam! Les empezó a abrir las escrituras. Qué hermoso, qué tremendo habrá sido ese tiempo. Verso 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos. 30. Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, mira el verso 31. Mira el verso 31. Esto es de lo que estoy hablando. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Esto necesitamos. No es lo mismo teología que revelación. Ojo aquí, hermanos en Cristo que les gusta estudiar, les gusta escudriñar, les gusta entrar a las raíces griegas y hebreas, les gusta la teología. Ojo aquí, no es lo mismo teología que revelación. No es lo mismo conocimiento bíblico que tener una iluminación acerca de la verdad. No es lo mismo. Usted puede ser un teólogo de años y saber la Biblia de memoria, y aún así puede ser que no tenga revelación. La revelación es cuando yo puedo ver una verdad en su justa dimensión. El conocimiento es información almacenada en mi cerebro. Yo tengo información almacenada en mi cerebro, no solamente de la Biblia, tengo información histórica, científica, de las películas que he visto, de los libros que he leído, de las personas que he conocido, de mi niñez, tengo información almacenada. Es una información, pero eso no quiere decir que esa información está en mi corazón, está en mi mente, está en forma de teoría, está en forma de conocimiento, está almacenada. La palabra de Dios tiene que estar almacenada en mi mente, pero también en mi corazón. Esta es la gran diferencia. Entonces, mucha gente está llena de Biblia, pero no tiene revelación. Tienen Biblia, tienen doctrina, tienen teología, pero de nada les sirve porque no pueden aplicarla. Y entonces tenemos gente que está llena de conocimiento, pero no tienen fruto. No tienen fruto. El conocimiento envanece, dice el apóstol Pablo. La letra mata. La letra mata. Así que nosotros tenemos que tener revelación. Por eso capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, yo le hablé prácticamente de disciplinas teológicas. Cualquier teólogo que vea esos capítulos va a decir amén. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos caminando con el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que nosotros estemos en la verdad. Simplemente quiere decir que tenemos las disciplinas correctas.
A lo mejor tenemos la doctrina correcta, a lo mejor tenemos la teología correcta, pero si no andamos con el Espíritu, de nada nos sirve, de nada sirve. Porque es conocimiento acumulado, no tiene vida, no tiene poder, no hay unción, de nada sirve. ¿Se acuerda ese pasaje cuando vienen los alguaciles, vienen los soldados, vienen a prender a Jesús? Entonces ven a Jesús ahí en la noche y le dicen a Jesús, le dicen, oye, buscamos a Jesús Nazareno, ¿quién es? Él se voltea y dice, yo soy, ¡boom! Y caen. ¡Puf! Eso es poder, eso es unción. El carcelero, el centurión romano le dice a Jesús, di la palabra y mi criado sanará. No tienes que ir hasta allá. Di la palabra. No es solo Biblia, hermano. Hay espíritu también. No es solo Biblia, hay espíritu. No es solo espíritu, hay Biblia también. Ambas cosas. Usted tiene que encontrar el balance. ¿Quién le ayuda a encontrar el balance? El Espíritu Santo. En el ámbito interior. Pero en el ámbito exterior, permítanoslo a los maestros de la palabra, a los pastores. No todos tenemos la verdad, no todos tenemos toda la revelación, pero podemos aportar algo a su vida. Y de esa manera nosotros vamos balanceando. Yo mismo tengo que hacer eso. A veces me vuelvo muy escritural y dejo de ser espiritual. Yo me doy cuenta, entonces tengo que poner aquí peso y buscar siempre. Esto es un balance. Lutero decía que el hombre es como un borracho en un caballo. Lo sientas y lo pones derecho, el caballo empieza a caminar y se va de un lado. Lo vuelves a enderezar y vuelve a caminar y se va del otro lado. Nos pasa a nosotros. Tenemos que tener ese balance. Okay, dice el verso 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, mire lo que decían, no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, sentíamos fuego, nos quemaba el corazón. Y cuando nos abría las escrituras, aquí no está hablando de que Jesús tenía una Biblia y la abrió, no está hablando de eso. Está hablando de Él nos abrió el entendimiento para entender las escrituras. Nos dio ejemplos, nos dio comparaciones, fue su espíritu que impactó nuestro espíritu y ardía nuestro corazón. Eso es palabra. Tristemente, yo me doy cuenta que hay muchas iglesias, muchos hermanos que yo los veo allá en las redes que están con Biblia, y gloria a Dios en ese sentido, pero tiene que haber un balance. Y está el otro extremo, los espiritualistas, espíritu, presencia, gloria. Entonces se van al extremo y empiezan a hacer cosas locas. No, necesitamos ambas cosas. ¿Qué es lo que he visto en el ámbito que la gente se vuelve escritural, la gente carismática? ¿Qué es lo que hace? Que empiezan a hacer cosas locas. Porque el Espíritu Santo no es irracional, es lo que no han entendido, no es irracional. El Espíritu Santo es suprarracional, lo que quiere decir que supera mi razonamiento, pero no está por abajo. Un animal es irracional. Entonces mucha gente cree que por hacer cosas locas ya está fluyendo con el Espíritu Santo. Sí es cierto que el Espíritu Santo puede producir manifestaciones totalmente raras. He visto cosas raras, manifestaciones que son genuinas del Espíritu Santo, son de Dios. Yo conozco a la persona, sé que la primera vez que está en la iglesia, sé que nunca ha visto lo que está haciendo, sé que no está fingiendo y hay manifestaciones genuinas, pero también he visto show. Entonces, el otro sector de la iglesia, el sector más tradicional, dice, al ver eso, al ver los extremos, los excesos, en vez de ser animados a las cosas del Espíritu, toman todo en un paquete y lo echan fuera, hasta lo genuino. No, hay cosas genuinas de Dios. Si usted no cree lo sobrenatural de Dios,
Usted, aunque me diga que lo cree porque está en la Biblia, usted no lo creería si sucediera en su generación, que Elías fue llevado en un carro de fuego. Usted tiene que entender que el Espíritu Santo no es irracional, sino que es suprarracional. Está por encima de la lógica humana. Hay una palabra que tenemos que entender, la palabra logos y la palabra rema. Yo sé que usted ha escuchado acerca de esto. La palabra logos es la palabra griega, si usted la busca en la concordancia Strong, es la 3056, que resume la palabra escrita. ¿Okay? La palabra rema es la palabra 4487, que es la palabra que traduce palabra. Ambas palabras griegas, logos y rema, ambas palabras significan lo mismo, significan palabra. Pero en nuestro idioma, en el español, y ni en el inglés, ni en el francés, ni en ningún otro idioma que yo conozca, que yo sepa, no hay una traducción literal. ¿Por qué el griego usa dos palabras y nosotros solo usamos una palabra? Aquí es donde empieza a haber las diferencias. Ok, la palabra logos significa, es un tratado, es algo científico. De ahí viene la palabra biología, el estudio de la vida. Geología, el estudio de las piedras. Antropología, es el estudio. De ahí viene la palabra lógica. La ciencia se basa en la lógica. Ciencia significa conocimiento. Los verdaderos científicos buscan la verdad. No hacen eisegesis para tratar de respaldar sus posturas. Que eso hay mucho hoy. Hay mucho científico deshonesto hoy que no quiere analizar desde un pensamiento crítico la evidencia, no quiere analizar desde una postura neutral la evidencia, parten de ideas preconcebidas, parten de tradiciones evolucionistas e interpretan la evidencia desde su punto de vista, queriendo que la evidencia diga lo que no está diciendo. Y entonces dicen por allá que se paran dos hombres junto al Gran Cañón en Estados Unidos. Un evolucionista y un creacionista. Los dos están viendo la misma evidencia. Los dos están viendo el Gran Cañón. Y el evolucionista dice, esto lo hizo poca agua en millones de años, en mucho tiempo. Y el creacionista dice, no, esto lo hizo mucha agua en poco tiempo. ¿Por qué? Porque la misma evidencia se interpreta desde dos ópticas distintas. Nosotros tenemos que ser honestos a la hora de analizar la verdad. Entonces los griegos eran honestos. Los verdaderos filósofos griegos, Platón, Aristóteles, los verdaderos, eran honestos. Ellos no eran politeístas, ellos no creían en la serpiente emplumada, no creían en el Olimpo y en esas cosas. Entonces ellos le pusieron logos a la sabiduría universal, a la verdad universal que ellos no podían entender. Ellos decían, sabemos que hay algo inteligente allá que le está dando orden y sentido a la vida. Hemos estudiado los elementos, hemos estudiado las cosas, hemos estudiado la vida y sabemos que hay algo inteligente allá arriba que controla todas las cosas, pero no lo conocemos. Por eso el apóstol Juan escribió en Juan capítulo 1, en el principio era el Logos, y el Logos era Dios. Y aquel Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. El Logos que ustedes nunca conocieron, gente griega, es Jesús. Es el Dios eterno, la verdad eterna. Ha encarnado y se ha personalizado. El Dios que no pudieron entender ustedes, griegos. El Jehová que ustedes, judíos, no pudieron obedecer, no pudieron comprender. Ese vino en forma humana. Ese es el Logos. Pero en términos escriturales, logos significa estudio. Estudio. Tiene que ver con el razonamiento, con la lógica, con la ciencia. Cuando el escritor Lucas
le escribe a Teófilo en Hechos capítulo 1, versículo 1, él le dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de todas las cosas que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Cuando dice en el primer tratado, la palabra tratado es la palabra logos, que significa la palabra escrita. En otras palabras, logos es la palabra escrita. Yo puedo estar lleno de logos, pero eso es como que también yo puedo estar lleno puedo estar adoctrinado con el libro de Carlos Marx, o con con el manifiesto comunista, o con el libro evolucionista de Charles Darwin, El origen de las especies, que prácticamente ambas tendencias hoy pueden ser consideradas religiones, porque tienen un montón de falacias que no tienen asidero en el ámbito racional, que no tienen asidero en la ciencia. Entonces yo puedo creer esos libros, o Mein Kampf, Mi lucha de Adolfo Hitler, son libros prácticamente religiosos, porque necesitas fe para creer lo que ellos dicen. Eso es logos, eso es un escrito, eso es una letra, eso es la letra. Ahora, el logos en la Biblia es muy importante, porque es la palabra de Dios. Es la Biblia, es la escritura divina. La consideramos, ya aprendimos cómo la Biblia salió del corazón de Dios, pasó al corazón del hombre, fue hablada en lenguaje humano, fue escrita en materiales duraderos. Los copistas copiaron las distintas copias, esparcieron en el Imperio Romano, la imprenta de Gutenberg la volvió un solo libro, y cómo llegó hasta nuestros días, ya lo vimos. La Septuaginta, la Vulgata latina, todos esos procesos que pasó la Biblia para que la tengamos hoy, es impresionante. Eso es logos, la palabra escrita. Usted no puede salirse de allá. Usted no puede decir, el Espíritu Santo me dijo y me voy a otro lado. Eso es pecado, eso se llama herejía. Eso es lo que hizo Mahoma, se fue a una cueva y dijo, un ángel me habló y me dijo que esto, y cambió toda la Biblia. Dijo que en realidad el hijo de Abraham, el que heredó, no era Isaac, sino Ismael, el padre de los árabes. Cambió todo. O como hizo José Smith, que se metía una cubeta a su cabeza y se ponía una sábana y le decía a su compañero, escribe, yo te voy a dictar porque a mí me está hablando ahorita el Espíritu Santo, y le dictaba ahí un libro que no concuerda con la Biblia. Entonces nosotros tenemos que partir de allá. Es lo que yo le he enseñado. Esa es la palabra de Dios. Esa es la exégesis, es la racionalidad, es lo que dice Dios, los mandamientos de Dios, la escritura, los estatutos, los decretos, de Génesis, Apocalipsis, Salmo 19, 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero esa palabra cobra vida cuando el Espíritu Santo la utiliza para hablarnos. Y aquí es donde viene esta otra palabra, rema. La palabra rema es una palabra hablada por el Espíritu Santo, una palabra específica para un momento específico, para una persona específica. No sé si le ha pasado alguna vez, ya leyó 20 veces un versículo y de repente un día está en una predicación o está en un camión o está orando y de repente un versículo sale. Así como que sale y usted, wow, lo entiende. Y se vuelve un rema. ¿Sabes dónde sale la palabra rema? Nada más ni nada menos que en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Nosotros tenemos que amar la palabra escrita.
obedecer la palabra escrita, porque la palabra escrita son los estándares universales, inamovibles y absolutos de Dios y nunca van a cambiar. Yo tengo que partir de la palabra escrita. Es un error querer andar en el espíritu y desechar la palabra escrita o desechar la ley. No, señor, usted tiene que mantener la palabra escrita y sobre la palabra escrita se anda en el espíritu. Porque la palabra escrita son los estándares generales que no van a cambiar nunca. Pero el Espíritu Santo, dentro de ese parámetro, dentro de la palabra escrita, puede hablarme específicamente para que yo haga algo específico. Vamos a poner un ejemplo. La Biblia dice, logos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Listo, es un mandamiento, es general, no va a cambiar. Usted va a ser un anciano y va a seguir siendo hijo. Usted tiene que honrar a su padre y a su madre. Es un estándar general que no va a cambiar. Pero el Espíritu Santo puede venir sobre esa palabra y poner un impulso en su corazón. Cómprale un ramo de rosas a tu mamá. ¿Ya ve cómo funciona? La palabra es la base y el fundamento, es el estándar general universal que no cambia, pero el Espíritu sobre esa palabra pone impulsos espirituales en su corazón para que usted vaya y la cumpla. Y entonces usted va, compra un ramo de rosas, llega a su casa, mamá, te traje este ramo. Ay, hijo, gracias, mi amor, te abraza, te besa. Y entonces usted cumplió el quinto mandamiento. ¿Cómo lo cumplió? Por un impulso espiritual del Espíritu Santo. Ahí usted está andando en ambos. Eso es lo que necesitamos. Usted no puede andar correctamente en el Espíritu. Escuche esto. Usted tiene que aprender a andar por mandamientos para poder andar por impulsos. Porque los impulsos del Espíritu Santo van a venir y cuando nosotros caminamos por mandamientos vamos a saber cuándo un impulso es del Espíritu y cuándo no. Hay mucha gente que no entiende esto. Están en una iglesia, se enojan con el pastor, sienten un impulso, sienten un llamado y se salen mal y van y abren otra iglesia. El deseo es de Dios, sí lo es. Pero como no hay un estándar, como no hay un fundamento escritural adecuado, la persona lo hace mal. Dos jóvenes se aman. Una señorita, un joven, se aman los dos. ¿Es de Dios el amor? Sí. Pero van y se acuestan y tienen relaciones y en nombre del amor viven juntos. ¿Qué pasó allá? El amor es de Dios, el sentimiento puede ser de Dios, pero como no hay una base escritural, no hay un estándar para ellos, lo hacen de la manera inadecuada, incorrecta. Por eso nosotros le enseñamos a obedecer la palabra de Dios, pero también queremos que aprenda a caminar en el Espíritu. Porque usted tiene que entender que el Espíritu nunca va a ir en contra de la palabra, sino que todo lo contrario, el Espíritu va a confirmar la palabra. El Espíritu Santo no va a ir en contra de la palabra, el Espíritu Santo le va a ayudar a cumplir la palabra. A mí me encanta, siempre platico con mi esposa, siempre le digo lo mismo. Le digo, todo lo que yo preparo, los libros, todo lo que yo enseño, tú no estás en mis clases, no lees mis libros, pero me maravillo cuando veo que lo haces. Y entonces yo veo que ella está andando en el Espíritu. Es impresionante. Necesitamos ambas cosas. La palabra es la base, el fundamento, el cimiento, las bases firmes, y sobre eso el Espíritu Santo fluye como un río.
El Espíritu Santo es dinámico e innovador. Él va a destruir nuestra teología, nuestra tradición, pero nunca se va a salir de los estándares de la palabra. Como ese hombre que le conté una vez que dijo que él dijo así, me quiero divorciar de mi esposa y me quiero unir a esta jovencita. Señor, confírmame si ese sentimiento está bien. Y entonces él dijo, voy a ir de aquí a mi casa. Y si todos los semáforos están en verde de aquí a mi casa, ¿me estás confirmando, Dios, que me voy a divorciar y me voy a unir a esta jovencita? ¿Y qué cree que pasó, hermano? Todos los semáforos en verde. Y él tomó eso como la luz de Dios de verde del Espíritu Santo, y le dijo luego un gran hombre de Dios, aunque en ese momento todos los semáforos del mundo se hubiesen puesto en verde, usted está pecando delante de Dios. ¿Qué es lo que pasa allá? No hay base escritural, no hay estándar, no hay fundamento. Y entonces, lo que yo quiera creer, lo creo. Lo que me convenga, lo agarro. Lo que no me guste, lo desecho. Y es por eso que la gente muchas veces dice, no siento hacer esto. No siento perdonar. No siento dar mi diezmo. No siento. Entonces la gente vive en el ámbito del sentimiento, del espiritualismo, del misticismo, del abstractismo. No, Señor, usted tiene que estar basado, hermano. Palabra es la base. Sobre eso, wow. Aprenda lo que aprendió el apóstol Pablo. Un hombre letrado, un hombre lleno de tradición, un hombre totalmente apegado a la ley. ¿Sabe cómo dice el apóstol Pablo cuando él se describe a sí mismo? Dice, yo era irreprensible, perseguidor de la iglesia, porque yo estaba seguro que yo estaba cumpliendo un mandamiento de Dios. Era celoso de mi tradición. Y no era un hombre religioso necesariamente, era un hombre de fe, era un hombre que creía en Dios, que amaba a Dios, pero estaba equivocado. Fue cuando vino el Espíritu Santo. Wow. Y se volvió el apóstol Pablo. Wow. Este ejemplo me encanta. Un hombre con bases, un hombre con mandamientos, un hombre con doctrina. Yo creo que el despliegue más amplio de doctrina que tenemos es la doctrina paulina, la doctrina del apóstol Pablo. Es el despliegue, la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe, la salvación, el bautismo, la estructura de la iglesia. Pablo nos da esa información. Vino de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él caminó en la palabra y luego anduvo en el Espíritu. Usted no va a poder andar en el Espíritu correctamente, se va a equivocar si usted no se vuelve una persona de la palabra. Usted tiene que ser alguien de estándares. Usted tiene que ser alguien de mandamientos. No obedezca cuando siente, hermano. No haga las cosas solo cuando las siente hacer. Vuelva a ser una persona de códigos, de estándares, de bases. Y va a ver cómo el Espíritu Santo empieza a fluir. Sobre eso andamos en el Espíritu. Porque yo no siempre siento diezmar. Yo no siento diezmar muchas veces. Pero para mí es un estándar, es una base, es un cimiento. Y yo lo voy a hacer, lo sienta o no lo sienta. Mi razonamiento me lo diga o me lo dicte o no. Porque mi razonamiento es lo que Dios dice.
Lo que Dios dice vence a mi razonamiento. Tiene más autoridad para mí lo que dice Dios que lo que yo opino. Ese es el principio elemental. Y sobre eso hay seguridad para fluir con el Espíritu Santo. Hay seguridad que la persona no se va a envanecer, no se va a llenar no va a cometer errores garrafales en nombre del Espíritu Santo. Así que usted tiene que ser de la palabra. ¿Quiere ser del Espíritu? Amén. Sea de la palabra también. ¿Quiere fluir con poder? Tenga doctrina también. Tenga doctrina. Tenga teología, tenga bases, tenga escritura. Tenga convicciones, tenga una estructura basada en la palabra. Y sobre eso, el Espíritu Santo va a fluir con poder. Él va a vivificar. Él vivifica. Todo eso, Él le pone fuego, le pone unción a todo eso. Entonces usted se vuelve poderoso en Cristo. Su palabra es poderosa, su ministerio es poderoso. Hay unción, porque tiene ambas piernas. Tiene ambas piernas. ¿Qué pierna tiene débil hoy? Digo, hay quienes las dos piernas las tienen débil, ¿no? Ni palabra, ni espíritu, nada. Bueno, digo, por algo se empieza. Pero si usted es demasiado inclinado al ámbito racional, al ámbito escritural, al ámbito teológico doctrinal, usted necesita más del Espíritu. Necesita abrirse al Espíritu Santo. Mucha de esta gente no ora en lenguas. Mucha de esta gente no cree en profecía. Mucha de esta gente resiste el mover del Espíritu Santo. No, hermano, usted tiene que abrirse acá para que reciba vida del Espíritu Santo. O a lo mejor usted es de sueños, es de visiones, es de manifestaciones, es de lenguas, es de estar en el Espíritu todo el tiempo, pero no tiene doctrina. Tiene que fortalecerse entonces acá. Tenemos que fortalecernos en los dos, no solamente en un lado, en los dos lados. Ese es el perfecto balance, esa es la perfecta armonía. Y usted tiene que ser como el apóstol Pablo, como el Señor Jesús, centrado. Un balance, todos los atributos de Dios los tengo balanceados. No he dibujado un Dios falso en mi mente. No, el Dios que adoro es el Dios de la Biblia. El Dios que adoro, el Dios de la Biblia, es el Dios Espíritu también. Así que vamos a caminar por ese camino. Les animo a ustedes que son maestros de la palabra, que son líderes de célula, líderes de red, pastores en iglesias. Les animo a que caminemos por este camino. Nada de extremos, nada de excesos, extremos en el ámbito carismático, ni extremos en el ámbito tradicional. Una vez fui a una iglesia donde vamos a aplaudir, hermanos. Hicieron así. Ese es un extremo. ¿Por qué no vamos a aplaudir? Si la Biblia dice que aplaudamos, es un extremo tradicional. Hay extremos tradicionales, hay extremos espiritualísticos también. Cuidado con los extremos, vayamos en balances. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos ayuda a nuestra debilidad. Así que el Espíritu nos va a ayudar. Muy bien, de esta manera terminamos este curso de exégesis. Son 4 capítulos. Le animo a que esté repasando los conceptos que hemos visto. Estoy para servirles en cualquiera de ustedes que tenga una duda o quiera amplificar un poco más algún concepto o le sonó raro algo que dije, podemos platicarlo con mucho gusto. Y mientras tanto, pues vamos a caminar en todo esto que hemos aprendido. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Pedimos tu guianza, tu fortaleza
Pongo en tus manos esta enseñanza tan tremenda, Padre, que nos has dado. Bendigo la vida de cada persona que está recibiendo esta palabra y pongo en tus manos, Señor, nuestra vida espiritual. Queremos caminar con esas dos piernas, Padre, en un perfecto balance, la pierna del Espíritu, la pierna de la palabra. Señor, por un lado, la doctrina, la enseñanza, la escritura, la racionalidad, Padre, y por otro lado, el Espíritu, la unción, la vida, Padre, el fluir santo de Dios. Pedimos tu presencia en nuestra vida, Señor. Pedimos tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a pasar al tiempo de oración. Cada quien en su casa tenemos mucho por qué orar, así que les animo a que tomen un tiempito de oración por tantas personas que necesitan nuestras peticiones, nuestras oraciones. Nos vemos, hermanos. Muchas bendiciones. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.